estamos sufriendo porque no nos alcanza el tiempo. Entonces, una de las herramientas más importantes que utilizo yo, pues obviamente es delegar, porque pues yo sola no soy pulpo, ¿verdad? Y delego en casa y delego también en la oficina, ¿no? Entonces, eso me ha funcionado mucho. Como todos sabemos, delegar, pero obviamente con inteligencia, obviamente conociendo a quién delegar, qué delegar. No nada más es de que le des una actividad a una persona y que aquí tienes esa actividad, tú hazla. No sé cómo la vayas a hacer, pero ya tú te sentiste lo máximo porque delegaste esa actividad. Y nadie te garantiza que estás delegando con eficacia, ¿sí? Que estás delegando realmente con inteligencia, y nadie te garantiza que el resultado de delegar esa actividad vaya a ser la más óptima, que vayas a lograr el resultado que tú esperas, ¿sí? Entonces, el día de hoy les quiero platicar qué no es delegar, qué es delegar, y les voy a dar algunos principios o algunas como claves que yo les digo de qué es lo que realmente funciona, o las claves para delegar, ¿no? Cuando me platican muchos gerentes, me tocó mucho platicar con un gerente de recursos humanos en una empresa, y me decía él, sí, ayúdame porque implementé flexibilidad laboral y parece ser que no me toman en cuenta con esa flexibilidad. Entonces, una de las cosas más importantes que yo le preguntaba era, ¿qué es lo que tú delegas? ¿Qué funciones haces para medir que esa flexibilidad laboral realmente sí funciona? Entonces le decía, ¿quién mide a las personas a lo mejor en sus objetivos? ¿Qué sistemas utilizas? Y lo primero que me decía, su primera respuesta fue, yo hago todo. Y era el gerente de RH. Entonces yo le decía, ¿cómo? Me dice, sí, o sea, yo contrato, yo evalúo el desempeño, yo soy el que reviso si la persona llegó o no llegó a su hora, si la persona está cumpliendo objetivos. Y ahí fue donde dije, wow, o sea, tú realmente haces todo lo que conlleva a un área de RH. Y a lo mejor dices tú, a lo mejor iba iniciando el proyecto, a lo mejor iba arrancando en su puesto, pero ya tenía cierto tiempo. Entonces, obviamente les platico este ejemplo porque cuando yo empecé a trabajar de la mano con él, era una persona que no tenía ni tiempo para sentarse conmigo y decirme en 10 minutos cuál era el problema más fuerte que tenía la empresa, qué era lo que estaba limitando a la organización en el tipo de problemas que tenía, fueran de rotación de personal o fueran de que porque el equipo de trabajo no estaba dando los resultados o simplemente no cumplían con los objetivos mensuales, ¿sí? O estaba empezando a haber un poco de ambiente laboral complicado, un poco clima laboral medio de roces entre los mismos equipos de trabajo. Entonces, empezaron las cuestiones y yo empezaba a hacer como que todo mi resumen y yo le decía, si tú necesitas que yo te ayude, que yo te asesore, ¿sí? En qué es lo que está pasando, en cuál es el problema que se está presentando y qué está limitando a que tú no puedas realmente evaluar el desempeño de tu gente, primeramente te voy a decir que no tienes ni tiempo de atenderme, ¿sí? Entonces empiezas a saturarte de actividades que no te permiten hacer realmente funciones de impacto a la organización, ¿sí? Lo mismo pasa con nosotros como cuando estamos en casa. Si todo lo quieres hacer tú, pues obviamente te vas a saturar, te vas a estresar, no vas a estar al 100 y obviamente lo primero que vas a hacer es, pues no vas a tener esa mente totalmente lúcida para poder hacer funciones que realmente sean de impacto en tu familia. Entonces lo mismo pasa en el mundo laboral. ¿Qué no es delegar? El trabajo se convierte en una carga demasiado para nosotros y eso va también para nosotros somos los líderes de nuestras familias, ¿sí? Nosotros, tanto la mamá y el papá, somos los líderes dentro de nuestros hogares y en las oficinas somos los líderes de algún equipo de trabajo. Olga, bienvenida, gracias por estar aquí. Olga dice, eso me pasa. Y yo creo que no eres la única. A todos nos ha pasado que nos saturamos de cosas. Nos saturamos de cosas porque pensamos que somos la única persona que puede hacer bien lo que nosotros queremos lograr, ¿sí? Entonces, así es, Olga. Olga pondrá en práctica mis consejos. Gracias, Olga. Espero te funcionen. Yo les comparto consejos que a mí me han funcionado y sobre todo porque me han dado resultados.
¿sí? Me mantienen lúcida, a veces sí lloro y a veces me estreso un poquito, pero sin ese estrés pues no agarrarías fuerzas y no agarrarías otro tipo de habilidades, ¿no? Porque no todo es perfecto. A veces me dicen, si es que todo te sale bien. No. O sea, yo me he caído, me he levantado, ¿sí? He llorado, ¿sí? Me he saturado. Y les platico una historia para que se identifiquen un poco conmigo. El año pasado a mi esposo y a mí nos dio coronavirus. Y al principio, a mi esposo era el único que le había dado coronavirus. Claro que imagínense yo cómo me sentía porque nadie me podía ayudar. Así se sienten la mayoría de las personas y a mí nadie me podía ayudar por la situación del COVID, ¿sí? Pero imagínate en un lugar donde sí te pueden ayudar personas, pero tú no te dejas, claro que te sientes como león enjaulado y saturado. Mimi me dice, ¿qué puedo hacer cuando definitivamente no tengo, permítanme un segundo, no tengo a quién o quién delegar? Y de verdad, no tengo quien me ayude aunque quiera. Ahí, Mimi, obviamente tenemos que ceder, ¿sí? Tenemos que ceder y tenemos que pedir ayuda. Porque, por ejemplo, Mimi me dice, no tengo quien me ayude, pero ¿cuántos proyectos tienes? A lo mejor tienes un negocio que estás emprendiendo, a lo mejor tienes un trabajo, pero hay que empezar también a invertirle. Si tú no quieres invertir en alguien que te ayude, pues obviamente te vas a saturar y no significa que todo el ingreso que tú recibas lo tengas que producir al 100% tú sin compartir parte de ese tipo de resultados. Yo, por ejemplo, me apoyo mucho y a lo mejor me van a ver aquí, a veces me ayudan alumnas, ¿sí? Muchachas que están trabajando su carrera y que a lo mejor necesitan un apoyo económico, ¿sí? Y que las ayudas a ellas y te ayudan a ti. A lo mejor trabajan 2 horas, pero esas personas te pueden ayudar a hacer funciones, por ejemplo, nosotros que estamos emprendiendo, Mimi, alguna función de diseño, alguna función de a lo mejor de marketing, y que a lo mejor las chicas o los chicos, porque cualquiera de los dos nos pueden apoyar, no les caería mal un apoyo y ellos se sienten que están lanzando lo que están estudiando a la práctica. Es una experiencia que ellos están viviendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en las empresas les piden mucho más experiencia, pero a lo mejor contigo, Mimi, que vas empezando, pueden lanzarse también como prueba, ¿sí? Como conejillo de indias que le dicen. Y eso te va a ayudar a ti y obviamente vas a ayudar a otra persona, ¿sí? Entonces, a lo mejor una sobrina, a lo mejor hay mucha gente que ahorita no tiene trabajo y te puede ayudar en línea, ¿sí? Y a lo mejor esa persona pensó que nunca la iban a contratar en pandemia y a lo mejor tú sí te puedes apoyar de ella, ¿sí? Y a lo mejor puede ser de tu misma familia, pero obviamente hay que invertir, ¿sí? Cuando tú empiezas proyectos de varios tipos, hay que tratar de conseguir quien nos ayude, porque si no te vas a volver loca. Y obviamente te entiendo, ¿por qué? Porque yo soy mamá, porque tengo 3 hijos, pero también esa distribución de tu tiempo te va a ayudar a que delegues, ¿sí? Porque a lo mejor si tú tienes hijos, o sea, por ejemplo, yo tengo a mis 3 hijos, pero obviamente si yo me hago cargo de ellos todo el día, pues no voy a hacer nada, ¿verdad? Entonces las relaciones positivas también son algo muy importante. Yo, por ejemplo, aquí en donde vivo no tengo a mi familia directa, mis papás no viven aquí, no viven mis hermanos. Entonces, gracias a Dios, yo sí me apoyo mucho con 2, 3 amigas, con la familia de mi esposo, y si no, hasta simplemente con mi mismo esposo. Y si no tengo a nadie, Mimi, yo me levanto desde las 6 de la mañana y a lo mejor para las 8 de la mañana tuve 2 horas que pude hacer y pude avanzar en mis proyectos, o simplemente cuando ya se durmieron mis hijos. Entonces, delegar funciones está muy padre. ¿Por qué? Porque te va a minimizar esa carga que tienes, ¿sí? Te va a permitir a que no te satures y que no estés lúcida para crear nuevas ideas o para crear nuevos proyectos, ¿sí? Otra de las cosas que también no es delegar. Si tú no delegas en los equipos de trabajo,
Obviamente, como dice, gracias Dayanara, gracias por estar aquí, colega. Dayanara también coincide, dice, sí, hay que buscar cómo delegar porque de lo contrario nos volvemos locas. Exacto, y que sean locas pero de la emoción de los resultados que estamos obteniendo, pero no locas de que, porque si no vas a andar como dice mi mentora, como los perritos chihuahua, que no vas a saber ni qué hacer de tantas cosas que tienes, ¿sí? Entonces, gracias Mimi, espero te haya funcionado. Me dice Mimi, no lo había pensado, tomando nota, ya me estoy volviendo loca y eso que no tengo hijos, ¿sí? O sea, poco a poco vamos estructurándonos y vamos delegando para que pueda funcionar y que no tengas que hacer tú todo, ¿no? Entonces, ayudas a otra persona, pero obviamente esa persona también te ayuda a ti, ¿no? Entonces, otra de las cosas, por ejemplo, yo en el equipo de trabajo que yo tengo un equipo de trabajo en lo laboral que son 10 personas. Y también yo siento que si no delego, pues mi equipo de trabajo se va a volver estático, ¿sí? El delegar no nada más te ayuda a ti, también ayudas a muchísimas personas a hacerlas sentir que su trabajo vale y que su trabajo va a lograr grandes resultados y grandes objetivos cumplidos dentro de la organización, ¿sí? Se van a sentir partícipes de esos resultados. Entonces, el no delegar significa que tus equipos de trabajo o tu misma familia se vuelve estático. Imagínense que yo a mis hijos no les delegara funciones. Yo tengo un hijo de 8 años, otro hijo de 4 y otro hijo de 2 años. A lo mejor al de 2 años no le delego tantas cosas, pero sí le delego a lo mejor poco a poco que vaya él comiendo solo. ¿Por qué? Porque es una necesidad de él que ya lo tiene que empezar a hacer a su edad. Vamos delegando, como dicen el pediatra y como dicen las maestras del colegio, vas delegando funciones de acuerdo a su edad. En el trabajo vas delegando actividades de acuerdo a las capacidades y a las habilidades que tengan las personas. Es lo mismo. Imagínense que no delegáramos el que cada uno tuviera que recoger su cuarto, sus juguetes. Imagínate tú en casa haciendo todo y lo de todos. Pues obviamente acabarías muy estresada, acabarías muy cansada y frustrada, ¿sí? Porque obviamente las personas no se sentirían útiles, tus hijos no se sentirían con la responsabilidad que se tiene el tirar un juguete, el tirar la basura, el tirar su ropa. Entonces, ojo por ahí con ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros delegamos? Si nosotros delegamos, obviamente otros vamos a compartir o van a compartir esas cargas de trabajo, ¿sí? El personal de nosotros, ¿sí? Tu familia va a desarrollar mucho más confianza en ti, ¿sí? Va a desarrollar funciones con mucha más confianza, con mucha más capacidad para asumir nuevas responsabilidades, ¿sí? Entonces, es muy importante desarrollar la parte de la responsabilidad dentro de tu hogar y en las organizaciones, y más cuando eres un líder dentro de un equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque con eso vas a ir empezando a generar ese vínculo fuerte con tu equipo de trabajo, donde se van a sentir realmente con la confianza de decir, wow, me dieron una actividad y tengo el compromiso de lograrla y lo puedo lograr, ¿ok? Entonces, la capacidad obviamente de organización va a aumentar al 1000%. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes tengan todo saturado, todas las funciones que hacer, obviamente no va a haber ni orden, no va a haber organización y obviamente no vas a poder cumplir realmente con los tiempos. Entonces es importante que tomemos en cuenta que delegar actividades y de manera muy eficiente es importante hacerlas para poder lograr con los objetivos y en tiempo y forma, ¿no? Entonces, una de las cosas también que yo recalco, por así decirlo, y que no es delegar, obviamente delegar no es, oye, Elsie, aquí te dejo la función que vas a hacer, hazla como puedas. No se trata de dar trabajo nada más por trabajo. Hay que evaluar mucho, ¿sí?, a las personas. Cuando por ahí decía, si una persona puede hacer aproximadamente el 70%, 75% del trabajo con la misma calidad o mejor que tú lo haces, es momento de delegar esa función. Yo, por ejemplo, en el equipo de trabajo que tengo, en la organización donde estoy, obviamente yo tengo una distribución de funciones, de puestos.
¿sí? Cada persona, tengo un equipo de 10, cada persona sabe la función que tiene que hacer. La función que tiene que hacer, ¿sí? Sabe los KPIs que tienen en los cuales yo voy a medirlos, ¿sí? Tienen retroalimentación de mi parte, tienen mi apoyo incondicional cuando no entienden algo, cuando no saben cómo hacer algo, tienen mi disposición y tienen mi tiempo. Porque el delegar no significa, es como si tú le dijeras, o yo le dijera a mi hijo de 4 años, haz de comer, o haz, no sé, haz un pan con Nutella, y que sea la primera vez, y que nada más le deje el pan y la Nutella y que le haga como quiera. No es nada más dar funciones por darlas, ¿no? Tiene que haber ese acompañamiento. Si tú eres un líder dentro de tu organización, no puedes renunciar a esa actividad, porque sigue siendo tu responsabilidad. Entonces, es importante como líder dentro de un equipo de trabajo no renunciar, simplemente entregar la actividad por entregarla y solamente pedir resultados. Hay que explicar cómo queremos ese tipo de actividades, ¿sí? Hay que establecer estándares que permitan decirle a la persona con qué debe de cumplir, bajo qué estándares debe de cumplir y sobre todo en qué tiempo. Y que en ese inter no le entregues la función el día de hoy, no le expliques cómo la tiene que hacer y que tampoco lleve un seguimiento. Tiene que haber un seguimiento por parte del líder para que la persona llegue a un punto en donde se sienta con la confianza y se sienta con la seguridad de desarrollar la función de la mejor manera, ¿sí? Porque la persona si no se va a sentir frustrada. Hace rato escuchaba un ejemplo, bueno, no escuchaba, estaba leyendo un libro y decía que una vez le pasó a un gerente que contrató una persona que era máster en administración de empresas. Entonces contrata a la persona y le dice, el primer día de trabajo, le dice que necesitaba que le hiciera un proforma, si no me equivoco, no sé si me equivoco con la palabra. Entonces que la persona, recién egresado, le contestó y le dijo, ok, cuente con ello, necesito un proforma de un proyecto, ¿sí? ¿Cuál va a ser realmente el rendimiento? Si realmente me va a convenir hacer ese proyecto, necesito los costos. Pero fue todo lo que le dijo y la persona contestó y dijo que sí. Pasaron como 3 días o 4 días, imagínense 3, 4 días, y la persona, el gerente va y le dice, ¿cómo vas con lo que te pedí? Claro que el recién egresado, lo primero que le dice es que no tengo idea de qué es un proforma, de qué es lo que usted me pidió. Entonces ahí el gerente entendió que no nada más es asignar por asignar tareas. Ahí él no malinterpretó, pero simplemente no dimensionó o hizo por default, entendió por default que la persona ya sabía lo que tenía que hacer. Y a veces como líderes piensas que como tú ya lo sabes, cualquiera lo debe de saber. Entonces hay que ayudar mucho a las personas y sobre todo cuando las personas acaban de incorporarse a nuestros equipos de trabajo. Porque eso lo único que te va a permitir, o más bien lo único que te va a suceder, es que retrabajes y que hayas perdido tiempo. Gracias, Elizabeth, muchos gracias por tus éxitos. Entonces, realmente es importante el acompañamiento en la delegación de actividades, ¿sí? Es importante que nosotros establezcamos parámetros, estándares, cómo queremos esa actividad y, ojo, cómo va a impactar esa actividad en los objetivos de toda la organización. Necesitamos delegar actividades que a las personas las haga sentir que es un gran compromiso el que ellos estén haciendo esas funciones y que es de gran valor para la organización lo que ellos están haciendo. Porque ahí es donde vas a utilizar la motivación. La motivación, como les decía en un inicio, es indispensable en los equipos de trabajo y es indispensable en nuestra familia. Yo lo veo con mis hijos cuando están desganados. ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? Por eso también, para las personas que se están integrando, yo no soy coach de vida nada más para motivar a la gente. A mí me gusta motivar a la gente, pero a accionar. A que estés con la energía alta, pero que tengas esa habilidad para solucionar problemas, ¿sí? A que conozcas las estrategias, a que conozcas las herramientas que te van a permitir tener éxito. Poder gestionar mejor tu tiempo te va a permitir lograr todo lo que tú te propongas.
pero para eso se necesita motivación, se necesitan conocimientos y se necesitan habilidades y sobre todo una mente inquebrantable, ¿sí? Entonces es importante también delegar. Ahora, la pérdida de control. Delegar no significa que los líderes, ¿sí? Dentro de una organización, de un equipo de trabajo, dentro de la misma empresa, no significa que los papás pierdan el control, que se olviden de ese tipo de funciones o más bien de ese tipo de actividades. No significa eso, porque cuando se da mayor delegación se supone que se establecen muchos pasos de verificación. ¿Sí? Cuando tú le asignas a uno de tus hijos una actividad, no te desprendes de ella. Hay que verificarla, porque él está esperando retroalimentación tuya y reconocimiento. Obviamente va a querer que tú le des el reconocimiento y hoy me pasó, hoy por ejemplo a mi hijo le di ya tiene establecida la función de tirar la basura. Mi hijo el mayor tiene 8 años. Entonces, cada vez que él hace esa función, claro que lo felicito. Cada vez que hace esa actividad, porque yo le digo, obviamente le expliqué cómo se hacía, sí, que se hace todos los días. Y cuando él la hace, le dije lo que se hace: sacar la basura, regresas, le vuelves a poner la bolsa al bote, cierras el bote, te lavas las manos. Y tiene que entender que el impacto que tiene en nuestra casa es una casa limpia, ¿sí? Una casa que no huela feo, una casa que realmente tenga orden y que esté limpia. Vuelvo a repetir. Entonces, cada vez que lo hace es un reconocimiento, es un agradecimiento. Y créanme que él se siente que wow, casi que siente que me hizo, no sé, otra actividad mucho más fuerte o mucho más grande para nosotros, que somos papás, ¿no? Entonces, es muy importante la verificación de que se haya hecho bien y que si no se hizo bien, espérenme tantito porque se me hace que ya se me desconectó el en vivo. No, bueno, le sigo porque al parecer se me hace que Facebook se me desconectó, pero bueno, ya no me quiso aquí volver a entrar. Déjenme veo. No, se me desconectó de Facebook. Pues bueno, aquí seguimos y ya les comparto. Por ahí se me desconectó Facebook. Qué triste. Pero bueno, son fallas que pasan. Estamos en vivo y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, otra de las cosas importantes también es el poder, como les decía, evaluar lo que nuestro equipo de trabajo hace, ¿sí? Evaluar de alguna manera lo que nuestros hijos hacen en casa, nuestro esposo, nuestra esposa, o simplemente gente que trabaja con nosotros, gente que a veces nos ayuda con labores del hogar. El reconocer ese trabajo creo que les va a permitir irlo mejorando y sobre todo felicitarlos también para que ellos sigan motivados, para que ellos entiendan el impacto que tienen cada una de sus labores, ¿sí? Entonces, es muy importante que podamos entender que no vamos a perder el control de las funciones que nosotros deleguemos, que no vamos de alguna manera a plantear, ¿sí? A plantear funciones que no tengan un sentido, ¿sí? Y que obviamente no vamos a delegar actividades que se estén haciendo realmente por hacerse. Tenemos que delegar actividades que realmente tengan un impacto en la organización, en nuestra casa, ¿sí? Entonces, porque es muy común que deleguemos nada más por delegar, que deleguemos actividades y que esas actividades sean nada más porque de alguna u otra manera queremos poner a hacer algo a la persona dentro de nuestro equipo de trabajo. Entonces, cuando una persona tú le delegas una actividad que ni siquiera es de su agrado o que ni siquiera está viendo que realmente va a tener un impacto, vas a tener gente que no esté motivada y vas a tener gente inconforme, ¿sí? Entonces, les voy a compartir 7 claves para el éxito de delegar actividades. Estoy así como que un poco inconforme porque se me salió Facebook y no hallo cómo poderlo volver a conectar. Quería volver, denme un segundo para ver si puedo volver a reconectarme a Facebook. Y si no, ahorita les comparto esta grabación.
Entonces, bueno, las 7 claves para poder delegar de una forma muy eficaz, vamos a empezar por una. Escoger personas adecuadas a lo que tú buscas, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo delegarle en casa una función a uno de mis hijos que no va ni de acuerdo a su edad y ni de acuerdo a su habilidad. Entonces yo normalmente en casa delego lo que yo sé que cada uno de mis hijos puedan hacer. O delego funciones, por ejemplo, si a lo mejor tienes a alguien que te apoya algunas horas en tus proyectos de emprendimiento o en tus proyectos de alguna manera, en tus proyectos de negocio, que tienes a alguien que te ayude en redes, alguien que te ayude con diseños o alguien que te ayude en ventas, por ejemplo. Entonces tienes que escoger obviamente a la persona que tenga esa habilidad y que tenga el tiempo, la disposición para poderte hacer esa función y que te ayude a ti a no retrabajar, porque eso va a permitir que tú no te satures con cosas que a lo mejor tú puedes aprovechar ese tiempo haciendo otras cosas que realmente tengan un mayor impacto y que solamente las puedas hacer tú, ¿sí? Es como, por ejemplo, si yo delegara el que alguien estuviera aquí en mi lugar haciendo el en vivo, pues obviamente la gente no me conocería a mí. La que sé del tema soy yo, ¿sí? La coach soy yo. Que pudiera tener equipo de trabajo que me ayude a programar sesiones, que me ayude equipo de trabajo a lo mejor en producción, en diseños, en marketing, pero realmente la que proyecte esa información soy yo, ¿no? Entonces, en los equipos de trabajo, en las oficinas o como líderes, también lo que funciona es delega actividades de acuerdo a los perfiles, ¿sí? Analiza qué personas son las que te van a ayudar en las actividades y qué es lo que te van a permitir a ti poder desarrollar esas funciones de acuerdo a la persona indicada, ¿no? Como número 2, las personas cuyas capacidades coincidan con los requisitos de la tarea. Es muy similar a la primera, ¿no? El que tú le des esa actividad a una persona que sea la adecuada y que tenga obviamente características que permitan desarrollar la tarea que tú estás asignando. Por ejemplo, si tú estás asignándole funciones a una persona que contrates y que no tenga ningún conocimiento acerca de marketing digital, imagínate que tú le estés dando funciones de que te maneje tus redes, de que te mida el impacto que tienen tus publicaciones en tus redes, o de alguna manera que te permita conocer cómo va esa audiencia con tus clientes ideales. Entonces, de nada va a servir esa contratación y de nada va a servir que le delegues ese tipo de actividades, ¿no? Otro punto importante es, si quieres liberar tu tiempo para que puedas hacer más cosas de mayor valor. Si tú quieres liberarte de tu tiempo porque dices que no te alcanza, y yo les voy a dar un ejemplo dentro de mi organización. Dentro de la organización, yo normalmente me encargo, yo soy coordinadora también, y me encargo de delegar funciones que no que me quiten el tiempo, pero sí de alguna manera que sé que alguien más tiene esa habilidad y que la persona que yo le delegue esas funciones va a ser la más feliz porque se va a sentir que está totalmente dentro de mi equipo de trabajo. La voy a hacer sentir que esa persona tiene el potencial y tiene la capacidad para ayudarme en esas funciones. Entonces, ahí lo que a mí me ayuda es delego esas actividades y yo hago otro tipo de actividades para mejora continua. Los procesos que ya están establecidos, yo veo qué más tengo que hacer, qué más tengo que mejorar. En mis sesiones de coaching, ahí obviamente yo lo que hago es, a veces trato de que mi equipo, el que yo tengo, pueda ayudarme a agendar o pueda ayudarme de alguna manera a hacerlo más digital, a responder mensajes de que si necesitan alguna cita, ellos mismos lo puedan agendar. En la parte del marketing digital también tengo apoyo, la parte de diseño, y yo ocupo el tiempo para lo que realmente se necesita, para hacer contenido para mi gente, para hacer realmente las sesiones individuales en cada una de las personas que necesitan de mi asesoría,
para la gestión del tiempo, para ver cómo hacerle para sentirse obviamente con más energía, para conocer herramientas que les permitan a lo mejor mejorar su servicio al cliente, para conocer herramientas que les permitan ser más productivos. Entonces, eso es donde yo realmente invierto mi tiempo. Entonces, si hay alguien más que te pueda ayudar con actividades que no sean importantes, claro que le vas a dar funciones que son importantes para tu negocio, pero que esa persona, como es experta en el tema, lo va a hacer mucho mejor que tú. ¿Ok? Entonces, ese es el 3. El número 4 es darle tareas sencillas cuando tú contratas a una persona, cuando recientemente contratas a una persona. ¿Por qué? Porque si tú le das de entrada, de un jalón, todas las funciones o las actividades, obviamente esa persona se va a sentir saturada y a lo mejor se va a sentir frustrada porque hay algunas cosas que no va a alcanzar el potencial para hacerlo. Y a lo mejor te vas a ir dando cuenta poco a poco la capacidad que tiene, el tiempo, pero a veces cometemos el error de que contratas y dices tú, no me importa, o sea, la persona tiene que hacer lo que yo le digo y como yo le digo y en el tiempo que yo le digo. Pues sí, nada más que estás en un proceso de inducción. Entonces, tratar de darle tareas sencillas a tu nuevo equipo de trabajo para que poco a poco vayan incorporándose y vayan sintiéndose con la confianza para decirte a ti, oye, esto no me funciona, en esto tengo duda, y que poco a poco la persona, como decíamos al principio, te vaya agarrando confianza. ¿Ok? Como número 5, la responsabilidad al 100% con la que asignes responsabilidades y funciones. Por ejemplo, si tú le das una actividad a una persona que la haga en tu lugar, esa persona tú te debes de encargar que se sienta al 100% comprometido con desarrollar esa actividad y que él tenga o ella tenga totalmente la idea de que el 100% de compromiso que esa persona le ponga a desarrollar esa actividad va a tener un impacto muy fuerte dentro de la organización, ¿sí? Que cuando tú le asignes tareas a una persona, esa persona sepa que es ahora sí que ¿cómo les podría decir? Que va a ser de gran impacto su resultado, su compromiso. Y eso le va a permitir a esa persona sentirse motivado y sentirse comprometido para la siguiente actividad que tú le des. Entonces, bueno, ese es el número 5. Los resultados deben de medirse. Todo lo que haga nuestro equipo de trabajo, con lo que tú le delegues dentro de casa y también en tu organización, debe de medirse. Lo que no se puede medir no se puede controlar. Entonces, debes de establecer estándares de medición que te permitan decirle a tu gente qué fue lo que lo que hay que mejorar, ¿sí? Qué es lo que hay que ajustar, pero no hasta el final. Hay que llevarlos, al delegar actividades, tú los debes de llevar de la mano al principio, para que la persona no sienta que le aventaste las funciones y que te olvidaste del cómo se hacían y que le aventaste todo el compromiso y a ver cómo le haces, a mí nada más darme el resultado. Porque créanme al 100% que el resultado no va a ser ni el más óptimo ni el que tú te esperas. Entonces, ojo, como líderes de alguna organización, de algún equipo de trabajo, también es importante saber delegar qué funciones y el acompañamiento, la motivación de ustedes en su equipo de trabajo va a hacer que esos resultados sean los mejores. Entonces es muy importante el que se midan esos resultados para poderles dar retroalimentación, que puedan mejorarse y que al final sea realmente el resultado que tú estás esperando. Y como último, invitar a las personas a delegar. Eso es un trabajo que no nada más lo vamos a empezar a hacer nosotros. A veces nuestro equipo de trabajo directo también tiene equipo que le va a permitir desarrollar esas funciones. Entonces, a mí lo que me pasa mucho también a veces y que me platican es que no les gusta delegar porque tienen miedo que les quiten el puesto, ¿sí? El que tienen miedo no enseñarle a la gente porque ¿qué tal si se les va? Yo siempre la pregunta que les digo que es la más importante es, ¿y si no le enseñas a esa persona y se queda? Imagínate si no formas a esa persona y si se queda, esa debería de ser tu pregunta.
Necesitas tener gente comprometida, necesitas tener gente que sepa y que esté en la misma sintonía que tú y que compartan realmente funciones que sean de impacto, porque así es como vas a tener gente motivada, gente comprometida, gente productiva. Entonces, realmente es importante que tomemos en cuenta que las funciones de puesto tienen que ir alineadas a los objetivos de la organización y que esas funciones que se hagan deben de tener acompañamiento de los líderes de los equipos de trabajo y en casa de los papás. Porque si no hay acompañamiento, no esperen resultados óptimos y no esperen realmente que se van a cumplir con las metas que se pongan, ¿no? Entonces, realmente este es el en vivo que les quería compartir. Espero y les haya servido estos tips de delegar. De alguna manera el delegar nos permite gestionar mejor nuestro tiempo y como lo decía hace rato en Facebook una de mis colegas, es importante delegar porque no nos saturamos, porque no nos estresamos. Y no tengan miedo de delegar, no tengan miedo de delegar porque les van a quitar el puesto, no tengan miedo de delegar porque la persona va a aprender más que yo. Al contrario, rodéense de gente que realmente sepa más que ustedes. No saben el aprendizaje que les va a dejar esa gente. Ese equipo de trabajo no saben cuánto van a aprender si ustedes ceden en funciones o en actividades que les permitan a ustedes obviamente hacer mucho mejor su trabajo y que se enfoquen en realmente otras funciones que necesitan más de su tiempo, porque eso realmente nada más lo pueden hacer ustedes, ¿sí? Entonces es muy importante aprender a delegar, aprender a confiar en su gente, aprender de que no nada más nosotros podemos hacer las cosas, de que no nada más nosotros somos los que hacemos bien las cosas, ¿sí? Hola Alma, bienvenida. Entonces hay que aprender que no nada más nosotros podemos hacer todo en nuestra vida, ¿sí? Todo en nuestra organización. Hay muchísimas más personas que lo pueden hacer mejor. Dani, bienvenida. También cree que si la persona la desarrollaste y decide irse, también como líder es un logro, ya que la persona es un reflejo de alguien que formaste. Y qué orgullo, Dani. Qué orgullo cuando una persona, porque me ha pasado, Dani se refiere cuando tú trabajas con una persona y pues llega el momento en que se acabó su etapa contigo y tiene a lo mejor una mayor proyección, le invitaron a lo mejor hasta de otra área y claro que dices tú, wow, en lugar de ponerte triste porque esa persona se va y tú dices, oye, no inventes, la formé y ya se me va. ¡Qué orgullo para ti como líder que esa persona tenga otra propuesta! Porque eso significa que la formación que tú le diste proyectó a otra área, proyectó a otra empresa y se trata de crecer. Entonces, yo creo que el mayor error que cometemos a veces en la parte de delegar es ese miedo de que siempre lo primero que dicen es y si delego, y si formo, y si se me va, perdí mi tiempo. No, vas a ganar mucho más el poder delegar esas funciones, vas a lograr mucho más proyectos y muchas más cosas que hacer, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, les voy a compartir 5 excusas que normalmente me dicen en la parte del coaching los gerentes. Me ha tocado mucho gerentes de RH, gerentes de producción, gerentes de administración, y me dicen, Elsie, es que yo no puedo delegar porque si lo delego, pierdo tiempo. Yo no lo delego porque yo lo hago más rápido. Yo lo hago más rápido y mejor. Entonces yo siempre les digo, esa es una y me la dicen mucho y yo creo que la mayoría por ahí se identifica porque en algún momento a lo mejor te da ese miedo de decir, ay no, mejor yo lo hago más rápido, lo hago mucho mejor, porque qué tal si le delego y lo va a hacer mal y se va a tardar y ya no cumplí. Ojo, si nosotros no aprendemos o no tenemos esa habilidad de delegar con eficacia y de sentarnos con la persona, porque también es tiempo que le tenemos que invertir, pero va a ser una sola vez. Yo les digo, a lo mejor no significa que nada más te vas a sentar una sola vez. A lo que voy con que le vas a invertir tiempo
Es porque al principio tú le vas a tener que invertir totalmente de tu tiempo para que la persona entienda cómo se tiene que hacer el trabajo y la tarea y los tiempos en que se van a entregar. Tú le vas a empezar a explicar, cuando yo te doy una tarea, tú la tienes que lograr en estos tiempos, de esta manera, y me tienes que estar entregando avances cada cierto tiempo. La persona ya va a entender tus pasos. Pero si tú le avientas la tarea y le dices que la haga como él quiere y no le explicas el cómo tiene que hacer la tarea, en cómo va a impactar esa función en la organización o en el equipo de trabajo, pues la persona la va a hacer como él quiera y a su tiempo. Entonces, ojo cuando dice, yo mejor lo hago porque yo lo hago más rápido y lo hago mejor, porque no estás delegando de la mejor manera. Esa es una. 2, no saben cómo delegar. La mayoría me dicen, no, yo lo hago. A veces ni siquiera lo dimensionan o ni siquiera se proyectan y ni siquiera saben cómo delegar. Para eso estoy yo. Para eso les doy estos tips, para que deleguen de la mejor manera. Con todo lo que ya les platiqué hace un momento, espero les sirva para saber cómo delegar de una mejor manera, ¿no? Otra de las cosas que les da es miedo que los colaboradores no podrán con la tarea. Por eso es importante, y me vuelvo a regresar, analizar las capacidades y las habilidades que tiene tu equipo de trabajo, para que la persona, tú sepas que a esa persona que le delegaste va a poder con eso y con más. Es más, le vas a asignar esa tarea y después vas a decir, esa persona es tan proactiva que no nada más la va a hacer como yo le dije, le va a dar un plus. Entonces, ojo, porque también son las excusas por las que a veces la gente no quiere delegar, porque tiene miedo que la persona no sepa cómo hacer la tarea. Número 4, tienen mucho miedo de tomar esos riesgos de delegar. Y ese miedo que nos da a veces de delegar es porque no sabemos delegar. Si nosotros no sabemos cómo delegar, pues obviamente nos va a dar miedo de los riesgos que voy a correr al tener esos resultados. Perdón. Pero si nosotros empezamos a analizar, a hacernos habilidosos, a analizar las actividades que mejor nos impacten, las actividades que otra persona, tú dices, esta persona me puede ayudar con esto porque es experta en el tema, porque la conozco, que lo que yo le diga me lo va a hacer en ese tiempo, o simplemente porque esa persona, yo ya le dije los estándares que debemos de cumplir, los tiempos que debemos de cumplir, y sabe perfectamente el impacto que tiene el término de esa actividad. Créanme que no van a, en su vocabulario no va a existir el miedo por los riesgos que se tengan de delegar esa actividad. Y por último, la última que sí les quiero compartir es que si se delega todo el trabajo, no tendré nada que hacer. Eso es lo primero también, bueno, una de las cosas que dicen, o una de las excusas que me dicen a veces y que escucho. Es que si delego, ¿qué voy a hacer? Pues por eso necesitamos esa proactividad, ¿sí? Tú tienes que analizar la lista de actividades que tienes, delegarlas, porque para eso tienes equipo de trabajo. No lo tienes para estar estático y no lo tienes para hacer cosas que, sin embargo, para hacer cosas y para a lo mejor hacer cosas que no tienen absolutamente ningún impacto dentro de la organización. Entonces, ¿qué le voy a dar que haga? Y yo me voy a quedar sin trabajo. No, hay muchísimo por hacer, hay muchísimo por analizar procesos, porque para eso existe la mejora continua dentro de las organizaciones y hasta en la misma casa. Es como cuando mis hijos me dicen,